En esta lección vamos a ver lo que es el manejo de capas. Para el manejo de capas tenemos esta ventana que nos puede manejar todos los efectos que podemos hacer con las capas. Para empezar, podemos colocar nosotros una nueva capa con el botón que tiene forma de una hoja con una esquina doblada. Damos clic y con eso aparece una capa nueva con el nombre capa 1. A continuación vamos a colocar algún elemento de la barra de herramientas de las figuras predefinidas. Oprimimos el botón de cuadro con esquinas redondeadas, abrimos, soltamos y podemos aplicar uno de los estilos que tenemos en la parte derecha. Damos un clic y de los estilos existentes hay desde los más básicos hasta los más complicados. Si no tuvieran con estos estilos, pueden agregar más con este botón. Dan un clic y aquí hay varios estilos para poder agregar. Por lo pronto vamos a limitarnos a escoger alguno de los que ya están predefinidos. En este caso vamos a escoger alguno de estos. Ese está agradable. Ahora, a continuación, vamos a ver qué se puede hacer con la capa. Aquí, como podemos ver, se agregaron varios efectos que fueron agradados con el estilo que escogimos. ¿Qué podemos hacer con la capa? Si le damos un clic derecho a la capa, podemos acceder a un menú contextual. En el menú contextual podemos hacer varias opciones, por ejemplo, duplicar capa. Con duplicar capa podemos hacer dos capas iguales. Aquí nos da la opción de poder nombrarlo. Le vamos a poner copia 1. Copia 1. Le damos OK. Y con eso tenemos dos. ¿Por qué no se ve? Porque están encimadas. Podemos ir al cursor de cruz y poder mover la segunda capa que acabamos de hacer. Y vemos que son dos figuras exactamente iguales. Y así podemos hacer copias de copias. Duplicar capa. Le podemos poner copia 2. Y tenemos en ese momento dos iguales. Con la que ya teníamos ya son tres capas iguales. ¿Qué podemos hacer también con el clic derecho, el menú contextual? Le podemos eliminar capas. Aquí vemos que se agregaron tres capas diferentes. Vamos a dar un clic derecho en la última que acabamos de crear y le podemos dar la opción eliminar capa. Eliminar capa y con eso se borra. También podemos borrar la siguiente, eliminar capa y solamente nos quedamos con una. También podemos cambiar el nombre de la capa dando doble clic encima del nombre. Podemos escribir como nombre base. Damos un enter y se cambia el nombre de esa manera. Si le damos clic derecho y accedemos al menú contextual, también podemos borrar estilos de capa. Con la opción borrar estilo de capa le damos clic y vuelve a su normalidad el objeto que teníamos. Por lo pronto vamos a dar control Z para restablecer el estilo que teníamos. A continuación vamos a colocar un texto. Damos un clic en el botón de T. Escribimos. En este caso el nombre de Cebeti60. Para poder moverlo a la derecha oprimimos el botón del puntero. Damos un clic en la capa y podemos mover nuestro texto. Si nosotros colocamos el texto adelante, podemos ver claramente cómo está delante de la base. ¿Qué podríamos hacer para que estuviera detrás de la base? Acá en la ventana de capas podemos dar un clic y arrastrar, un clic sostenido y arrastrar. Nos va a acompañar una barra, no sé si pueden observar, una barra. Donde se va la barra vamos a soltar. Y eso quiere decir que ya está abajo de la capa de la base. Aquí podemos ver que aunque lo movamos, sigue estando la base adelante de nuestro texto. De la misma manera podemos ponerlo enfrente. ¿Qué tendríamos que hacer? Dar un clic sostenido y arrastrarlo hacia arriba hasta que tengamos
la barra que se visualiza. ¿Qué podemos hacer con el texto ahora? Podemos darle algunos efectos de capa. Si le damos un clic un clic en el botón de FX, podemos agregar bisel y relieve. Podemos dejar los valores por default. También podemos agregar una sombra paralela. Le damos un clic en efecto de sombra paralela y podemos mover un poquito la distancia para darle realce a nuestro texto. Le damos OK y con eso se acaba de colocar un efecto de capa. Bueno, también podemos dar con un clic derecho, acceder al menú contextual del letrero CBT 60. Podemos dar un clic donde dice opciones de fusión y en opciones de fusión hay una opción que se llama opacidad. Con opacidad normalmente está en 100%. Podemos nosotros disminuir la opacidad y ver el efecto que está causando en nuestro texto. Como pueden observar, se ve cómo se está ocultando el texto. Así lo podemos dejar por lo pronto. ¿Qué más podemos hacer con las capas? Ahorita tenemos dos capas, una que es de texto, donde escribimos CBT 60, y otra que le llamamos base. Podemos seleccionarla como si seleccionáramos un texto. Con la tecla Shift podemos seleccionar dos capas. Si seleccionamos dos capas, le damos un clic derecho, podemos duplicarlas otra vez. Vamos a la opción duplicar capas. Podemos dejarle tal y como está, OK. Y con eso vemos aquí en el cuadro de las capas que ya hay dos iguales. Y podemos comprobarlo si arrastramos. Como siguen seleccionadas, podemos arrastrar de dos. Podemos seleccionarlas y arrastrar dos capas al mismo tiempo. Y vemos cómo se acaba de duplicar nuestras dos capas que ya teníamos hechas. Igual como si ven seleccionadas dos, podemos seleccionar dos más. Oprimimos la tecla Shift del teclado, la mantenemos oprimida y podemos oprimir otro clic donde dice base. Damos clic derecho y damos duplicar capas. Oprimimos el botón de OK y con eso tenemos ahora una copia de 4 capas, porque ya teníamos seleccionadas dos. Aquí nos faltó hacer la selección de una capa, pero sin embargo podemos ver que se copiaron 4 capas. Entonces esto es muy práctico para cuando quieren ustedes tener varias capas iguales y hacer diferentes efectos con ellas. Por lo pronto vamos a dar control al Z para quitar los cambios hechos y dejamos nada más dos capas. De hecho siguen otras dos. Podemos también darle control al Z y deshacer los cambios y nos quedamos únicamente con dos capas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer con el texto, vamos a volverlo con clic derecho en la capa, a opciones de fusión, vamos a volverlo a la opacidad 100% como estaba en un principio y vemos cómo quedó nuestro texto nuevamente. ¿Qué más podemos hacer con la capa de texto? La capa de texto tiene varias opciones. Por ejemplo, podemos hacer convertir en forma. Al convertir en forma se trata ya como si fuera una imagen. Ya no se podrá editar de ahí en adelante. Por más que quisiéramos meternos con el botón de texto, ya no podemos editarlo como texto. Ahorita vamos a dar control al Z para volver los cambios a como estaban anteriormente. Necesitamos dar enter para que se acepte ese cambio. Creo que ya no hay vuelta atrás. Sí, de hecho sí lo logramos. Bueno, con control al Z hasta poder restablecer nuestro texto. Vimos cómo se puede tratar el texto como forma. De ahí en adelante también le podemos dar clic derecho y podemos dar rasterizar texto.
Con esto más o menos surge el mismo efecto de convertir en forma, solamente que aquí se van a poder agregar algunos filtros que después veremos. Por lo pronto vamos a dar otra vez control alt Z y volvemos el texto a como estaba. Hasta ahorita hemos manejado dos capas totalmente independientes, como podemos ver. Si damos un clic en la capa del texto CBT60 y tratamos de moverlo, se puede mover independientemente de la capa de base. Damos un clic en la capa de base y también lo podemos mover. Con esto demostramos que están totalmente independientes. Si quisiéramos fusionar las dos capas en un solo objeto, tenemos que seleccionarlas como cuando queremos copiarlas. Damos un clic en la capa de base, oprimimos la tecla de Shift y damos un clic en la capa de texto. Con esto tenemos dos capas seleccionadas. A continuación damos un clic derecho, damos un clic en la opción que dice enlazar capas. Con enlazar capas lo que hacemos o lo que logramos es poder fusionar las dos capas. Ya es una capa independiente, una sola capa para las dos que teníamos antes. Si doy un clic en CBT60 en el texto y lo quiero mover, se mueve junto con el rectángulo que ya teníamos llamado base. Doy un clic en la capa base y lo mismo, ya están manejándose como un solo objeto. Incluso si damos control T para transformar nuestro objeto, se pueden transformar al mismo tiempo las dos capas y de aquí en adelante ya son un solo objeto. Oprimimos Enter y con eso aceptamos los cambios de la transformación. De esa manera podemos también fusionar dos capas. Esto es muy práctico para cuando ya trabajaste en dos capas independientes y quieres que ya sean un solo objeto, puedes fusionarlas con esa opción, enlazar capa. Hasta aquí hemos llegado al final de la lección del manejo de capas. Espero que hayan aprovechado la lección y nos vemos en la siguiente.